¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que están conectadas a esta hora a través de las redes sociales del Poder Judicial en un nuevo capítulo de Jueces en Línea, este programa en vivo que busca responder la mayor cantidad posible de preguntas de las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en las redes sociales del Poder Judicial. Hemos recorrido informativamente casi todo el país y volvemos a Santiago para tocar un tema relevante, un tema que tiene que ver con coronavirus o la emergencia sanitaria y los arriendos. El título de este programa es Arriendos en tiempos de pandemia y le quiero presentar a nuestro invitado. Se trata de Ricardo Núñez, él es juez del 11º Juzgado Civil de Santiago. Magistrado, le quiero dar las gracias por ser nuestro juez en línea el día de hoy. Julio, muchas gracias a ti, gracias a la invitación que hace el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial para esta labor que es tan importante, sobre todo en estos tiempos en donde probablemente existen muchas dudas de cómo está funcionando la justicia, cómo están funcionando las leyes, por el cambio que ha habido y las circunstancias legislativas. Así que feliz de participar y poder compartir contigo y la gente que eventualmente esté participando y preguntando. Sí, tenemos a esta hora casi cerca de 180 conectados ya y conectadas a nuestras redes sociales. La invitación es para que las personas puedan hacer su consulta sobre el tema de hoy, los arriendos o la insolvencia, todo lo que tenga que ver con materias civiles en tiempo de pandemia, y les invito a que a través de Facebook del Poder Judicial puedan hacer sus consultas, las que serán leídas durante la leída del programa y respondidas por el magistrado Núñez. Siempre tratamos de partir esta conversación, magistrado, con una pregunta educativa, algo que genere un marco de conversación. Y le quiero preguntar, ¿cuál es el marco legal que se exige o que se tiene en los arriendos en nuestro país? Ya lo concentraremos en todo lo que tiene que ver con el COVID, pero en general, ¿cuál es la reglamentación que tienen los arriendos en Chile? Mira, lo que uno debiera decir respecto a este punto es que hay que hacer una separación gruesa. ¿Mm? ¿Ah? Y la separación gruesa dice relación con aquellos contratos de arrendamiento de bienes urbanos, de bienes raíces, que se encuentran dentro de las ciudades. Ese es el primer gran grupo. Y que en realidad ahí es donde están todo lo que dice relación con bienes, las casas, departamentos, locales comerciales. ¿Ah? Y sobre ese grupo de bienes raíces, está la ley, una ley que data de allá de 1982, eh, y que tiene por objeto justamente establecer un procedimiento muy simplificado para discutir las cuestiones que se dan en materia de arriendo. Y esto está en la ley 18.101, que está disponible ahí en el catálogo de la Biblioteca del Congreso. ¿Mm? Y lo que tiene esta ley es que define básicamente las relaciones que se dan entre el arrendatario y su arrendador, define también el catálogo de posibles conflictos que hay que resolver, es decir, todo el tema de pagos de no rentas, lo que dice relación con el desgaste propio o más allá de lo propio respecto de los inmuebles, y también las situaciones cuando las partes deciden ya poner término al contrato y hay que establecer los tiempos y las condiciones. Pero también esta ley hace una cosa importante, que es que establece un procedimiento muy concentrado para discutir estas circunstancias. ¿Eh? Un procedimiento que es de una única audiencia, es decir, notificada a las partes, se llega ante el tribunal y en ese día se realiza la audiencia de discusión, prueba y fallo. ¿Eh? Ese es el primer capítulo de reglamentación que está respecto a estos bienes, digamos, ¿cierto? Y otra regla general, más bien supletoria, está en los arriendos del contrato de arriendo del Código Civil. Pero en lo que me parece que es más relevante es esta ley especial del año 82 de la 18.101. Y luego, esta otra ley de arrendamiento también que probablemente genera y ha generado problemas, que dice relación con bienes muebles. ¿Ah? ¿Ya? Y claro que está vinculada, por ejemplo, a todo este tema de arrendamiento con opción de compra de los vehículos, que la gente adquiere pagando una renta mensual y finalmente una última cuota para hacerse dueño de vehículos menores, vehículos de trabajo, lo que se conoce con el nombre de leasing, digamos. Entonces yo te diría que están esos tres grupos de normas que tienen, por supuesto, sus particularidades, ¿eh? Y que reglan bienes muebles, vehículos y otras cosas. Por ejemplo, mucha maquinaria que se contrata
para empresas pequeñas se hace a través de estos contratos de leasing. Los inmuebles, las casas, departamentos, locales comerciales, la ley 18.101, y todo lo demás, bueno, en el Código Civil, digamos. Entonces yo te diría que son esos tres grupos de ley o norma. Estamos conversando con el juez Ricardo Núñez, juez civil de Santiago, específicamente del 11º Juzgado Civil. Han llegado muchas preguntas, magistrado. ¿Estamos listos? ¿Listos y dispuestos? Listo y dispuesto, Julio. A ver, tenemos Vamos. unos saludos. Janet Bugueño dice muy buenas tardes, saludos desde Calama. Dice la pregunta, ¿el COVID es un motivo de fuerza mayor para que mi arrendatario deje de pagar el arriendo? Esta pregunta la hace Yasmín. Yasmín, sí. Mira, lo que pasa es que uno debiera pensar que la regla general es que los contratos se cumplan. Uno debe siempre partir de esa base. Y que existen muy pocas circunstancias que avalen o justifiquen el no cumplimiento del contrato. Entonces la pregunta es si el COVID, digamos, si esta pandemia justifica el no cumplimiento. Y lo que yo diría es que hay que distinguir, como buen abogado, digamos, pero no hay que confundir dos cosas. Porque la pandemia en tanto tal no constituye un caso fortuito. Mira, lo voy a plantear de esta forma porque me parece que puede ser más entendible. Cada cierto tiempo la sociedad mundial va a sufrir y ha venido sufriendo distintas pandemias. Claro, hoy día tenemos el COVID-19, pero antes tuvimos el SARS, antes la gripe porcina, más atrás pandemia del ébola, del dengue, y uno podría retroceder hasta la famosa fiebre española, digamos, la gripe española, ¿cierto? El problema no es, entonces, si el caso fortuito es un evento que no es posible de prever, ¿cierto? Porque en eso consiste lo que yo diría, bueno, es previsible que va a haber una pandemia en los próximos 3 años. Entonces, la pandemia en tan total no constituye caso fortuito porque es muy predecible, cada cierto tiempo sucede. Es como el terremoto. Claro. Todos sabemos que en Chile va a haber un terremoto. La gente de nuestro connacional del norte los últimos días han estado sufriendo un enjambre, temblor y una cosa. Entonces, el terremoto en sí mismo no es un caso fortuito. Entonces, a la pregunta de Yasmín, lo que yo primero diría, mire, el COVID en sí mismo, en tanto pandemia, no es un caso fortuito. Pero dicho esto, uno debiera pensar que si los efectos de esta pandemia eran tan esperables o no. Efectivamente, yo te dije hace un rato que habíamos tenido la pandemia del ébola, del dengue, de SARS y otras. Y lo que pasa es que esas pandemias no afectaron del mismo modo a la situación nacional. Entonces, son los efectos del COVID, este desastre económico que está padeciendo y va a padecer Chile, los que eventualmente podrían ser considerados como casos fortuitos. Ahora, sí. Yo solo una, pero tampoco las líneas gruesas sirven porque quien contrata un local comercial, por ejemplo, lo hace pensando en que va a tener un flujo de caja, o sea, hay un negocio. Sí, entonces uno diría, bueno, para el negociante esto no afecta de la misma forma que a una persona que se ha quedado sin trabajo, por ejemplo. Entonces, yo te diría que habría que ver el caso particular para saber si en ese caso en particular hay o no caso fortuito que justifique el no pago. En principio no. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Iván, si no me quieren pagar el arriendo. Me imagino no explicita si es un inmueble para uso domiciliario o comercial, pero yo tengo un inmueble arrendado. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo cuando no me pagan ese arriendo que hemos contratado? Bueno, lo primero es revisar en la carpeta que tenemos en nuestras casas si existe un contrato. Ya. Y esto es importante porque el contrato por escrito no es un requisito per se, pero siempre diría yo, es bueno tener por escrito los acuerdos. Luego, si no se ha generado el pago, las partes tienen 2 posibilidades, o 3, diría yo. Negociar. ¿Sabe qué? Necesito, sobre todo en estos tiempos difíciles, bueno, rebájeme la renta o se rebaja. Pero si ese
Si ese acuerdo ya no es posible, tiene dos posibilidades el propietario del inmueble que ha suscrito el contrato. La primera es decir, ¿sabe qué? Yo quiero ponerle término a este contrato. Y ahí está la figura de lo que se denomina el desahucio. Es decir, yo le pongo término al contrato y lo único que tengo que respetar es el mes por año, un mes por año con máximo 6 meses que debo respetar para que se me restituya el inmueble. Perfecto. Pesa sobre la obligación del que tiene el inmueble seguir pagando la renta. Si no es así, es decir, si ya no quiero ir al desahucio, voy a una demanda que es muy simple, que depende de, voy a tratar de acordar en este minuto cuánto del quantum, pero hay un quantum establecido que permite incluso litigar personalmente. Ya. Entonces, eso significaría que de un límite de dinero hacia abajo, me imagino, puede ir la persona sin abogado a este litigio. Exactamente. Yo te voy a averiguar, porque lo tengo acá, digamos, pero bueno, no recuerdo exactamente cuál es el monto. Pero si no pasa de X monto, la persona puede, a través de la oficina judicial virtual del Poder Judicial, con su clave única, ingresar una demanda que no tiene por qué, en este caso, cumplir los requisitos formales de la demanda que plantearía un abogado, porque estamos hablando que es una litigación que se puede plantear en esos términos por un particular. Y en esta demanda dirá, mire, sabe que yo suscribí un contrato de arrendamiento respecto a un bien X, la renta era tal, esta persona no me pagó y pido se ponga término al contrato para eso. Y esa es la segunda opción, es decir, demandar el cobro de las rentas y a partir de ahí el término del contrato de arrendamiento. Esas son las tres alternativas, diría yo. Sí, también nos pregunta Juan Carlos, ¿y cuánto se demora un juicio de arriendo en el caso que estamos hablando de la última opción que usted nos mencionaba? Sí. Mira, yo creo que hay que también ser justos con los tiempos. Yeah. Presentada la demanda, lo que tiene que suceder es que venga un ministro de fe, un receptor, la tome, es decir, la saque del sistema y la notifique. En esos tiempos, ¿cuánto se demora desde que se toma un receptor y se notifica el Poder Judicial? Los jueces no tenemos mucho que ver. En realidad es una gestión administrativa. Pero desde que se produce la notificación, supongamos que te has demorado una semana desde que la ingresaste y que la tomó el receptor y notificó, desde ese momento, desde que se notifica, hay un plazo de 5 días para que se produzca una audiencia. Y la audiencia, en ese caso, de este tipo de juicios, como te decía yo hace un rato, es súper concentrada. Se ratifica la demanda que ya está en el sistema, el demandado dirá lo que tiene que decir, mire, no puedo pagar, no quise pagar, el bien no sirve para lo que me arrendaron, hay discusiones. Por ejemplo. En ese mismo momento, continuo, se recibe la causa a prueba, se rinde la prueba y el tribunal está obligado en ese mismo momento, al término de esa audiencia, que en general dura 1 hora y media, 2 horas como máximo, citar hoy las partes de sentencia y el fallo se dicta. Y como toda sentencia hay que tomarla y notificarla. Entonces, los tiempos dependerán, diría yo, de cuánto se demoran las notificaciones. Sí. Estamos conversando con el juez Ricardo Núñez, nuestro juez en línea el día de hoy, y el tema es arriendo en tiempos de pandemia. Los pregunta, vamos a ver todas las personas que nos están escribiendo. Sí, tenemos, 182 conectados a esta hora, magistrado, en este programa Jueces en Línea. Andrés dice, yo llegué a esta parte, pero aún no notifican a la parte arrendadora, que es la parte que me debe, por lo tanto tampoco sé cuándo se puede ir o cuándo lo puedo expulsar. En épocas de COVID, ¿se están haciendo estos desalojos? Mira, en épocas de COVID, de pandemia, efectivamente hubo un minuto en que estaba un poco paralizadas las notificaciones, porque las practicaban ministros de fe, receptores que andan en la calle, bueno, y ahí lo que se respetó eran las restricciones de movilización. Pero hoy día se están notificando las demandas y se están llevando a cabo los comparendos. Ahora, a Andrés lo que yo le diría, que hay una distinción o hay jueces que estiman que el juicio de arrendamiento, por ser tan concentrado, no contempla un término probatorio. Y por tanto, sino un momento. Y en esa perspectiva, hay tribunales en Chile, digamos, en Santiago y algunos de región, que dicen, bueno, sabe que no habiendo término probatorio,
no está suspendido por tanto se dicta, se resuelve, se recibe la causa prueba y se dicta la sentencia. Y hay otros tribunales, que yo diría que son la mayoría probablemente, que dicen, mira, hay un término probatorio, entonces como está la ley que suspende, mientras estemos en estado de excepción, queda paralizado el juicio. Claro, ahí a Andrés le diría, bueno, no sé en qué tribunal está su causa, pero está esa doble interpretación. Una ajustada a Samba, buen criterio, digamos, pero sí. Absolutamente, y recordar a la ciudadanía que está conectada a esta hora en línea que la respuesta que usted nos da tiene que ver con marcos generales, porque sí o sí, siempre la respuesta jurisdiccional va a ser caso a caso y con el juez que corresponda. Claro. Oye, pero perdón, me quedó ¿Sí? pendiente una duda, una consulta que me formulaste, el tema de sacar a la gente, Sí, ¿cierto? claro. Claro, y ahí yo te diría que los tribunales en general lo que han hecho es que los juicios de arrendamientos antiguos, es decir, los de antes de marzo, bueno, esos la gente se están cumpliendo, digamos, se están disponiendo las entregas materiales de los inmuebles. Pero posteriormente a marzo la jurisdicción ha estado más reticente a establecer lanzamientos, que es lo que era la pregunta que me estaban haciendo. Sí, ¿Mm? así es. Tanto Cheryl como Diego preguntan, ¿pero se están haciendo las audiencias en los juzgados civiles por este tema? Me voy a colgar de tu respuesta o de tu planteamiento. Caso a caso. Dependerá del tribunal. Sí, en términos generales, las audiencias se están desarrollando, diría yo, pero está la problemática de la prueba. Y ahí va a depender del tribunal, del abogado también que plantee el problema, o de la misma parte, en estas causas que se demandan solas, la que le explicará al juez, bueno, sabe que, mire, es muy urgente que usted me resuelva esto, porque una cosa es quien está ocupando el inmueble, pero también al otro lado, y está el problema eterno de la justicia, está el que arrendó, que supone que va a recibir un ingreso, y que eso probablemente, muchas veces constituye un incremento patrimonial importante, ¿no? Invitamos a todas las personas que están escribiendo que nos cuenten de dónde están viendo este programa para saber cuál es la comunidad que tiene el Poder Judicial en redes sociales. Martín Barrios dice, magistrado, ¿existe la posibilidad de establecer un aforo máximo de personas en un contrato de arriendo, teniendo por ejemplo en cuenta el tamaño o el número de habitaciones que puede tener una casa o un departamento? No. Pero lo que yo creo que subyace esa pregunta es una cuestión bien interesante. No sé si Martín estará pensando en eso, pero estoy pensando yo, porque venía la tarde escuchando de la oficina hoy día las noticias, con todo el problema de la discusión que hay sobre inmigración, en donde se descubrieron, por ejemplo, en Estación Central, una serie de inmuebles que se arrendaban por pieza. Entonces, por pieza se metía a una familia entera de 5 o 6. Claro. Si es No lo esa la dice, pero pregunta, no lo dice, si pero es es esa, interesante la vuelta que le está dando usted. si es esa la pregunta o el supuesto, a mí lo que me parece es que ahí no hay un contrato de arrendamiento de bien raíz, sino que lo que hay en realidad es más bien una prestación de servicios de hospedería. Yeah. Y ojo con esto, porque los servicios de hospedería tienen normas sanitarias especiales. Entonces, yo podría eventualmente jugar a esconder una situación de hostal con contratos de arrendamiento de piezas, porque en definitiva lo que subyace ahí es que en realidad yo no estoy arrendando la casa, lo que estoy arrendando es un lugar para que la gente vaya a dormir. Claro. Si eso es así, creo yo, en realidad lo que hay ahí es un contrato de hospedería y tiene normas sanitarias y normas especiales de regulación. Y en ese caso, Martín tiene razón. Sí, e interpretando también la pregunta de Martín, si yo arriendo una casa para un uso habitacional y se le da otro uso como el de hospedería, por ejemplo. En ese caso, lo que hay sería un contrato de incumplimiento que habilitaría, en este caso a ti, para poner término al contrato de arrendamiento. Porque fíjate que muchas veces lo que sucede es que, y no es porque la gente quiera hacerlo así, sino que arrenda una casa, pasa el tiempo, instala un local comercial para vender pan, cosas así, sí. Y entonces la casa se transforma en un local comercial y llega el propietario y se encuentra con su casa totalmente remodelada, digamos. En ese caso es muy importante que la gente defina precisamente cuál es el objeto del arrendamiento. Local comercial, habitacional,
Y lo otro que es muy importante es si se va a permitir o no el subarrendamiento de la propiedad, porque yo puedo arrendarla y posteriormente arrendársela a terceros, digamos. Por ejemplo, José Pellegrín nos manda un gran saludo desde Arica. Dice, ¿qué hacer si el arrendatario no paga hace 5 meses un local comercial y da como explicación que está sin vender nada por tema del COVID? ¿Qué hacer ante esta situación de no pago? No hay acuerdo por parte del arrendatario y elude que la autoridad nacional no le permite abrir y retomar su giro debido a las cuarentenas. Sí, ahí lo que pasa es que lo que está alegando el arrendatario, digamos, el arrendador, perdón, es que, mire, es un acto de autoridad, el decreto sanitario el que me impide a mí abrir. Pero bueno, pero eso es tan común que siempre pasa, digamos. Ahora, no es que Chile estén cerrando los locales por problemas sanitarios, pero bueno, cada cierto tiempo la Seremi de Salud va y clausura heladerías, lo que sea, digamos, ¿cierto? Porque no cumple con los requisitos. Entonces, uno podría decir, bueno, pero aquí tampoco podría yo pagar porque la autoridad sanitaria me clausuró. Es verdad que hay una distinción porque tengo yo culpa en la no mantención del aseo, pero en este caso creo yo que se ha intentado ese argumento de que es el acto de autoridad el que justificaría el no pago. Pero lo que yo diría es que en materia de negocios no es lo mismo que en materia de las partes comunes y corrientes. Un negociante sabe que puede esto pasar. Entonces, no, a mi juicio, en principio, y siendo muy grueso lo que estoy diciendo, ¿Sí? no sería una justificación de no pago. Nuevamente, la discusión a los amigos jueces de Arica, digamos. Alex Nicolás dice, ¿qué pasa con un arrendatario que no está en la propiedad y dejó a otra persona viviendo ahí? Sí. Lo que sucede ahí es que pueden suceder dos cosas. Efectivamente, alguien puede arrendar para otro. ¿Ah? El problema, o sea, yo podría arrendar, por ejemplo, para arrendar para mi madre. Ya, eso es normal, yo podría. Pero me imagino que el supuesto es que lo que hay de por medio es el no pago de este tercero que quedó adentro. Por ejemplo. Claro, y en ese caso lo que yo diría nuevamente es que se debe ejercer una acción de término del contrato de arrendamiento respecto del propietario y con esa sentencia ir y efectuar el lanzamiento de este tercero. Alguien le podrá decir, no recuerdo el nombre de quien preguntaba, pero que habría una especie de contrato de una situación de precario, que es esta situación de que alguien se instala sin título. Yo preferiría que la gente se fuera por el contrato de arrendamiento. Sí, Alex era el que hacía la pregunta. Alex Sí. Nicolás. Sí, le preguntan una precisión a usted. Erasmo dice, si el juez podría aclarar el tema de los montos para que pueda ingresar una demanda sin abogado. Entiendo, magistrado, que son 4 UTM. 4 UTM, tiene razón. Sí. Claro. Entonces, Habría de que ahí sacar para la cuenta abajo, cuánto está el UTM. De ahí, sí. de 4 UTM, que no es poco, ojo, no es poco. De 4 UTM hacia abajo, la parte puede demandar directamente, es decir, sin necesidad de contratar abogado. ¿Ah? Y como les digo, sin cumplir las formalidades propias de un escrito formalizado por un abogado. Básicamente, yo lo que diría una carta en donde se explique bien. Ahora, en Internet está lleno de formatos también donde uno puede estar Y eso se eventualmente hace a sacar. través de la oficina judicial virtual. A través de la oficina judicial virtual, sí, exactamente. Y precisando que por ser de menos de 4 UTM no se necesita la correspondencia de abogado. Perfecto. Liz nos saluda desde Iquique, Pedro Olea nos saluda desde la región de O'Higgins y Erasmo también nos saludaba y ya le respondimos el límite de las 4 UTM. Dice, vamos a leer todas las consultas que tenemos en esta situación. Dice, ¿es posible entablar alguna acción de posesorería o derivación del dominio en contra de una arrendataria extranjera que se fue del país? Dejó a su nombre a su hermana, que no ha pagado renta desde que ingresó a la propiedad. Dice Patricia. En este sentido lo que diría yo es que ahí tienes dos posibilidades. Demandar el término del contrato por el no pago y señalar que esta ocupante ingresó al inmueble en razón de la hermana esta que se fue o el extranjero que se fue. O la otra es intentar la acción de desahucio y decir, sabe que no discutir la situación de renta, pero que se vaya. Esas son las dos posibilidades que hay. Sí.
Perfecto, está en línea Iván y dice: buenas tardes, me quedé sin trabajo por la pandemia, pero siempre pagué al día mi arriendo. En estos momentos estoy haciéndolo con el seguro de cesantía, pero ya se me acaba, el próximo mes no tengo cómo cobrarlo y mi arrendador no me da ninguna facilidad. ¿Qué espacio me da la legislación a mí, como un arrendatario responsable en época normal, de poder sobrellevar este momento? Bien interesante esa pregunta, porque pone de manifiesto una de las circunstancias que yo creo que ha sucedido bastante. Mira, los números que uno puede revisar después judicial hablan de que el número de demandas de arrendamiento no ha subido sustancialmente. ¿Mm? Y esto tiene dos explicaciones, o una, yo diría, dos. La primera es que la gente, como es normal en este país por lo demás, digamos, ha seguido cumpliendo y honrando los contratos, ha seguido pagando, que es lo que plantea Iván. Y lo otro es que se han producido grandes niveles de negociación entre la gente que está arrendando y el arrendatario. Y cuando planteo grandes niveles de negociación, lo que estoy diciendo es básicamente que la gente se ha puesto de acuerdo. Y mira, sabe que estoy en una situación compleja, voy a bajarme la mitad ahora y luego volvemos a la renta que teníamos en 4 o 5 meses, dependiendo de las condiciones. Yo creo que eso sucedió. Ahora, en el caso en concreto, lo que yo diría es que tiene dos instancias esta persona. La primera es negociar directamente con su contratante y bueno, y se le va mal, lo que yo diría, mire, sabe que en el proceso de juicio de arrendamiento siempre hay una opción de conciliación, es decir, hay un momento en que el juez llama a las partes para que se pongan de acuerdo en términos de cuáles son los intereses de las partes. Hay una parte que quiere que se le restituya lo más rápido posible el inmueble y hay otra parte que no quiere seguir endeudándose, por supuesto, pero que también tiene ciertas dificultades para abandonar el inmueble por una serie de razones, porque ya es complejo cambiarse en una situación normal. Imagino yo, y este es siempre un punto de negociación, sobre todo de octubre en adelante, porque cambiarse de casa significa muchas veces cambiarse de colegio de los niños o vincular nuevas comunicaciones, vincular nuevas locomociones. Entonces, en general, uno siempre sabe que negociemos. Y en el juicio de arrendamiento se da una instancia importante de negociación, que los jueces tienen harta habilidad para desarrollarla y que yo te diría ha sido bastante desaprovechada por las partes que tienden a no comparecer, pero yo diría siempre es mejor ir porque ahí se pueden obtener buenos acuerdos. En el caso de Iván, por ejemplo, se ha dicho, mejor un buen acuerdo, ¿no? Exacto, exacto. Un mal pleito. Y en el caso de Iván, este acuerdo quizás podrá pasar por revisar y otorgar una facultad al tribunal, digamos, sabe que establezcan usted una movilidad de la renta, digamos. En otros países esto sucede muy fácil, en donde el juez, en estos procesos de conciliación, lo que hace, sabe que los próximos 5 meses, digamos, la renta se va a rebajar a la mitad y luego, a partir del sexto, se va a ir incrementando en un cuarto hasta llegar a la renta, porque son procesos que se entienden de negociación. Pero eso sería una alternativa. Y en la actualidad, en Chile, si bien no existe esta facultad del juez, en la conciliación, ¿el juez sí puede generar estos parámetros posibles de acuerdo? Absolutamente. Ya. Los parámetros posibles de acuerdo en materia de conciliación en estas materias son tan amplios como la imaginación que podamos tener. Porque siempre está en juego, como te decía yo, por un lado, el querer recepcionar el dinero, pero por otro lado también la gente no paga en general, no deja de pagar en general porque deja de pagar. Siempre hay buenas razones. Entonces, en estas buenas razones y en estos buenos intereses siempre hay posibilidad de negociar. Y además, la ley en este sentido no establece parámetros, por eso queda al criterio del tribunal y las partes poder llegar a un muy buen acuerdo. Mari nos consulta: si quiero vender una propiedad y un arrendatario que no tiene contrato, pero que lleva viviendo 40 años en la casa, no quiere irse, ¿puedo venderlo con él adentro, o tengo que esperar que el nuevo dueño lo saque, o tengo que esperar que él se vaya para vender la casa? No, son dos cosas distintas. Uno puede vender lo que quiera, entonces puede vender con la persona adentro, en lo que estamos considerando, no está vendiendo la persona, por supuesto. Pero sí se puede vender
y el comprador, bueno, debe estar informado de que existe una persona, digamos, y será el comprador el que se hará cargo de esto. La única circunstancia diversa en materia de arrendamiento es cuando se producen, por ejemplo, enajenaciones, porque la venta del inmueble pone término al derecho de seguir arrendando. Por tanto, es una causal de término. Excepto que se trata de un contrato de arrendamiento suscrito por escritura pública que inscrito. En ese caso, imagínate lo que te estoy diciendo, un contrato escrito por escritura pública e inscrito en el conservador. En ese caso, por muchas transferencias que se pongan, ese contrato debe ser respetado por el comprador. ¿Por qué? Bueno, porque hay la publicidad suficiente para que el comprador incorpore en el precio este contrato. En el caso de lo que plantea ella, parece ser más bien un costo para el comprador. Decir, bueno, ¿cuánto me cuesta tener a esta persona dentro? Así es, estamos conversando con Ricardo Núñez, juez civil de Santiago, juez del 11º juzgado civil. Son las 15:32 y es nuestro juez en línea el día de hoy. Pau dice, el contrato de arrendamiento no está a mi nombre, pero yo quedé con la casa arrendando y cancelando mes a mes. Si algún día me piden la casa, ¿deben respetar ese mes por año con máximo de 6 que nos decía el magistrado? ¿O es como si no existiera y me tengo que ir inmediatamente? No, en ese caso, Pau tiene todo el derecho a que se le respete el mes por año con máximo 6 meses. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento es un contrato consensual, es decir, bastaría con pactarlo verbalmente. Lo que sí tiene que asegurarse ella o él, las partes, de tener la prueba suficiente de la existencia del contrato. Es decir, la gente, el valor del voucher de transferencia donde dice pago, arrendamiento mes, junio 2020, o la misma boleta, eso es importante porque en realidad el contrato puede ser por escrito, tiene mayor solemnidad, mayores seguridades de prueba, pero puede ser perfectamente verbal, que entiendo en la figura. El otro se fue, ella siguió arrendando, el arrendatario le sigue aceptando el pago, por tanto ahí hay un contrato perfecto de arrendamiento, y claro, si la otra persona decide ponerle término por el desahucio, tendrá que respetar el mes por año con máximo de 6. Karin Andrea dice, quiero por favor realizar una consulta, si me pueden aclarar, es sobre lanzamientos y embargos. ¿Se están realizando por parte de los receptores en comunas con cuarentena? Los embargos, sí. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que establece la restricción de la cuarentena es la restricción de la circulación de la gente en general. Los receptores judiciales tienen el carácter de ser colaboradores de la justicia, incluso tienen nombramiento. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, ellos pueden ejecutar ciertas acciones de embargo. Ahora, el embargo no es sino el efectuar un listado de cosas, no significa el retiro de inmediato. Así que sí se han estado desarrollando. Cuestión distinta al lanzamiento, y el lanzamiento no se han estado desarrollando en general en términos de comunas con situación de restricción de movilidad, porque hay dos cuestiones que son, primero, que los tribunales están más bien reticentes a hacer eso, y lo segundo, que el lanzamiento genera mucha movilidad, o sea, requiere gente que vaya, saque las cosas, o eventualmente la fuerza pública, y en esos tiempos no hay mucha fuerza pública para colaborar en eso, ¿no? Pero ahora, lo que esto no significa, como decía, que en los juicios muy antiguos sí se hayan efectuado, porque ahí nos tocó verla otra vez, no en mi tribunal, pero una situación que estuvimos viendo con otros jueces, una situación en donde una persona llevaba 2 años instalado sin salir, entonces hoy día argumentaba sobre la situación de pandemia, entonces la verdad es que el juez que le tocó resolver dijo, no sabe que usted lleva 2 años, tiempo suficiente ya y efectuó el lanzamiento, ¿verdad? Pero eso es una situación excepcional. Sí, en esto de la temporalidad, Hernán Castillo dice, consulta, tengo una causa con sentencia. ¿Se puede solicitar el lanzamiento en pandemia? Sí. Muy ligado a lo que usted estaba diciendo recién. Yo creo que se puede solicitar. Probablemente le van a decir que sí, pero van a decir, efectúese luego del 25 de septiembre, que como se extendió el estado de excepción, probablemente todos estos trámites van a quedar supeditados al término de la ampliación del estado de excepción, que
entiendo hoy día fue decretado, ampliado hasta el 25 de septiembre. Así que, Sí, hoy día se anunció esa extensión hasta el 25. claro, entonces a la respuesta, yo diría, pídalo, le van a decir que sí, pero lo van a dejar condicionado al plazo del 25 de septiembre. Leonardo Rojas, queremos agradecer antes de hacer la pregunta de Leonardo, pero a todas las personas que están enviando sus preguntas para nuestro juez en línea de hoy, se trata de Ricardo Núñez. Volvemos a Leonardo. ¿Cuál es la forma idónea para sacar a una persona de una propiedad que no tiene ningún título ni arriendo sobre ella, solo la habita para proteger la propiedad a los dueños? Es decir, no tiene ningún vínculo, al parecer tiene una función más de cuidador que de arrendador. Es complejo porque uno, mira, la pregunta ya muy bien hasta cuando dijo porque le cuida a los dueños. ¿Por qué hago esa precisión? Porque si es alguien que ingresó, voy a poner eufemísticamente, pero si se ingresó por la ventana a un inmueble, bueno, esa persona no tiene ningún título, no tiene ninguna justificación, y para eso existe una acción que es precario, que es justamente la acción para poder echar a estas personas que están ahí porque se instalaron nomás, ¿eh? Claro. Esta acción de precario. Pero en esta circunstancia particular, frente a esa pregunta, uno podría decir, bueno, pero si está cuidando, parece que hay un contrato de trabajo que justificaría su estancia y por tanto hay algo que justifica. Pero si no existe título, se entró por la ventana, siga pasando y se metió a la casa, la acción de precario es la adecuada, digamos. Martín dice, muchas gracias, aprovecho este espacio para hacer una pregunta. Una arrendataria entrega el departamento, pero al momento de hacer la mudanza, la empresa de mudanza le dice que no puede hacer el servicio si no es con un poder firmado ante notario del dueño del inmueble. ¿Qué puedo hacer? Porque dice que la persona que arrienda es un adulto mayor que no puede movilizarse a una notaría para hacer este tipo de trámites. El dedo de la llaga, don Martín. Sí, esos trámites son, miren, hay ciertos trámites que más bien como que se han ido generando en el inconsciente colectivo o por instancia administrativa. La verdad es que jurisdiccionalmente, desde el punto de vista de la justicia, eso no tiene una preocupación. O sea, vaya, se cambia, si tiene todo el derecho. Pero también entiendo que Carabinero y que el mismo condominio muchas veces pide autorizaciones. Entonces, bueno, habría que ahí hacerlo. Ahora, claro, la exigencia de una autorización firmada ante notario parece ser un exceso, ¿eh? Porque no hay ninguna justificación legal que lo justifique. No hay nada. Sí. Además, en la comisaría virtual hay permiso para cambio de casa, por ejemplo. Además, hay permiso para cambio de casa. Claro, lo que pasa es que lo que él dice no es para el cambio, porque está la comisaría judicial virtual, no, la comisaría virtual, sino que es para que le abra las puertas del condominio. Eso, la verdad es que yo creo que excede una pretensión de eso, sobre todo ante notario, porque en el caso de que plantea una señora de la tercera edad, a mí me pone sobre la idea de que, bueno, esos son trámites que podrían efectuarse en notarías en línea, digamos. Por ejemplo. ¿Y por qué le digo sobre la llaga? Porque justo hoy día salió un reportaje en que se está revisando esas situaciones. Pero yo creo, me la juego acá, que es un trámite que se puede hacer en línea y que la exigencia de notario es un exceso. Tenemos dos consultas de personas que hablan sobre ya gastos comunes, edificios, complejos habitacionales. Vamos a leer la primera. Sol dice, una comunidad de edificios que necesita hacer una asamblea para gastos comunes y y modificaciones en áreas comunes. ¿Se puede solicitar una auditoría por parte de un juez para tener más transparencia y que no sea pagado por alguno el interés de las partes? ¿El juez tiene un rol en estas asambleas de copropietarios? Lo que pasa es que la ley de copropiedad, la ley de copropiedad tiene reglas especiales sobre estas materias. Primero sobre cómo se deben hacer las asambleas para, por ejemplo, modificar el tema de los gastos comunes. Asamblea ordinaria, extraordinaria, y las controversias que se susciten en ese ámbito, en el ámbito de la copropiedad, la verdad es que, en tanto, por ejemplo, si se quieren subir o no, o hay oposiciones de los vecinos, esas materias están regladas en los juzgados de policía local, no a los juzgados civiles, salvo lo que es la cobranza de los gastos comunes. Eso sí, o cuestiones vinculadas a problemas de
¿cómo se llama esto? De construcción. Eso sí es materia civil. Lo otro es materia de policía local. Y los jueces Arturo, entiendo yo que no tienen mucho eso. Arturo se cuelga de lo que usted nos dice, dice magistrado, el no pago de gastos comunes en edificios habitacionales puede ser propicio para que me corten los servicios básicos o término del contrato de arriendo. Yo creo que esa pregunta tiene dos supuestos distintos. La primera es el cobro, ¿cierto? El cobro de gastos comunes tiene dos vías. La primera es el cobro que hace la comunidad a través de su administrador, del administrador de la comunidad. Y para eso se mandan unas mensualidades, se pagan, y quien no pague queda en una lista, ¿cierto?, de morosidad. Esa lista de morosidad lo que genera es la eventual posibilidad de que la comunidad le corte efectivamente la luz al bien raíz. Pero para eso hay que certificar primero el no pago de 3 o más gastos comunes, 1. En segundo lugar, tiene que haber la morosidad, 2. Solo se puede referir, importante esto, a gastos comunes ordinarios. ¿Por qué lo digo en esos términos? Porque muchas veces las comunidades, yo vivo en un condominio y viví en algún minuto en departamentos, digamos, en las comunidades se ponen de acuerdo y vamos a tener un gasto extraordinario para pintar el edificio, Sí, para arreglar los jardines, el fronti, no sé, claro. y vaya que hay gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios no pueden justificar el corte de la energía, por ejemplo. Solo gastos ordinarios. Entonces, a la pregunta, ¿cómo se pueden cobrar? Los cobra la administración. La administración incluso emite un certificado, ojo con esto, un certificado por el administrador, y este certificado es título ejecutivo, es decir, va a un tribunal civil, demanda ejecutivamente, y lo primero que se hace con la recepción de ese documento es despachar una orden de embargo a los bienes. Y luego, si han transcurrido 3 o más gastos comunes no pagados certificados, la comunidad tiene el derecho a solicitar el corte de la energía eléctrica. ¿Sí? Muy bien, muy claro su respuesta, magistrado. Pablo Rodrigo nos dice, magistrado, si nos puede explicar más, por favor, lo que significa el periodo de desahucio y además si en ese momento el arriendo tiene que seguir siendo pagado o no. Sí, el desahucio es, dicho en términos fáciles, es la decisión del arrendatario de decir, se acabó. No quiero, sin razón, no tiene que, incluso no tiene que esgrimir razón alguna. Dice, me sabe que ya no quiero seguir arrendando, entonces pongo término al contrato. Esa es la acción de desahucio. Pero lo que genera, como es una decisión que no tiene que tener un fundamento, sino solo la voluntad, genera en la contraparte, en quien está ocupando el inmueble, el derecho de decir, ok, a usted no se le puede ocurrir en cualquier minuto, no me puede sorprender. Entonces lo que hace la ley es que le otorga un tiempo. A los contratos de más de un año es un mes por año de ser, un mes por año. Es decir, si yo tengo un contrato que duró 6 años, bueno, ahí tengo los 2 primeros meses más el año con máximo 6 meses. Así funciona el desahucio. Pero no inhibe, ojo con esto, el pago de la renta. Es decir, si a mí me notifican de desahucio, yo tengo el derecho a quedarme 4 meses más, por supuesto, pero tengo que pagar la renta y los servicios básicos, los gastos, digamos. No significa que yo me despreocupe de la renta, porque justamente me da la alternativa. ¿Usted quiere seguir los meses que tiene derecho? Perfecto, pague. Si no, vayas ahora y estamos tan amigos como siempre, digamos. Así es, la gracia de hacer un programa en línea, magistrado, es que la gente puede contrapreguntar. Entonces, Sol nos dice, más que contrapreguntar, es precisar. Entonces me dice, Sol, la que nos preguntaba sobre la vinculación de los gastos comunes o de las decisiones administrativas con un juez. Dice, ¿se puede pedir por parte de un juez la auditoría a una comunidad? Me imagino que un vecino que quiere saber más sobre la transparencia del proceso, ¿se lo puede hacer a través de un juez de policía local o no? Sí, a ver, Sol, la respuesta va aquí. Si usted tiene dudas respecto de lo que está haciendo la administración con los dineros de todos, usted tiene derecho a pedirle que rinda cuenta de la administración. Todas las personas que detentan una representación, que realizan la gestión por otros, deben siempre estar y son siempre sujetos de rendición de cuentas.
Entonces, efectivamente, en ese caso, hay una acción que se conoce ante la justicia civil que se llama acción de rendición de cuentas. Es decir, yo le digo a mi mandatario, oiga, ¿sabe qué? Dígame qué es lo que ha hecho con los dineros que usted percibe, cómo los ha invertido, dónde están y en qué están. Y esa acción se resuelve en la primera resolución, supuesto que existe la obligación de rendir la cuenta, digamos, se rinde y sabe que el tribunal dice, ríndase la cuenta dentro de 15º día. Y el demandado, en este caso, por ejemplo, el administrador de la comunidad, debiera, dentro del 15º día, rendir la cuenta detallada respecto de lo que ha hecho con los dineros. Si usted no está de acuerdo con esa rendición de cuenta, puede objetarla, ¿ya? Y ahí lo que se produce ya es un juicio que nace y que tiene ciertas características. Ahí está el conflicto, finalmente. Ahí está el conflicto, cuando yo le cuestiono la cuenta. Ya llevamos casi 45 minutos, más 48 minutos conversando. Tenemos muchas preguntas, magistrado, así que lo más seguro es que lo vamos a invitar de nuevo a jueces en línea. Pero vamos a hacer. Pero esto es como un examen de grado. Vamos a ver las últimas dos, por favor. No, por favor. Magistrado, ¿los arreglos y mantención de la casa que arriendo existen? ¿Corresponde alguna obligación mutua? En este caso, por ejemplo, tuve que arreglar techumbres, cambio de gafitería. ¿Tengo que pagarlo yo o lo tenemos que pagar entre los dos con el dueño? Esta es otra interesante pregunta. ¿Por qué? Porque, bueno, el uso de las cosas supone un desgaste natural de las mismas, ¿eh? Es decir, yo uso la casa, bueno, y se produce un desgaste, la llave se echa a perder, el perro mordió un regador, mi hijo rompió un vidrio, pueden suceder miles de cosas. Ahí hay un rango de cosas razonables que se deterioran por el uso. También hay un rango razonable de que no dice relación con el año de matrimonio, pero o sea, cuando empieza a fallar todo, digamos, ¿eh? Cuando empieza a fallar la cocina, el califón, no sé, cosas. Bueno, en ese caso, yo diría, si falla el califón, el sistema de calefacción, si es que tiene, digamos, ese rango de cosas son de cargo del arrendatario, es decir, del que está usando el inmueble. Pero en la pregunta decía, bueno, pero espérese, porque aquí hay problemas más graves, digamos. Acá tengo ya un problema de gotera importante, estructural. No es una. O sea, ya el techo se está viniendo abajo. Oiga, sabe que las cañerías no están soportando la presión que ingresa de la casa. No sé, voy a poner un ejemplo el sistema eléctrico, el Claro. sistema de gas. No sé, el portón se cayó. Y ahí es ese tipo de gasto, digamos, ese tipo de detrimento, la verdad es que son de cargo del propietario, ¿eh? Porque el arreglarlo no solo supone, y esta es la lógica, el arreglarlo no solo supone que se van a poder seguir usando, sino que además incrementan o mejoran o mantienen el precio de la propiedad. O sea, yo arrendatario puedo, si estoy llenándome de gotera, le puedo decir ahora que llovió en junio, porque dejó de llover en junio en este país, en Santiago, y se me sabe que está lloviendo, o sea, ya, ok, yo le cambio el techo, pero usted descuéntenos de la renta. Oye, sabe que todo el sistema de riego está totalmente malo, yo voy a arreglar, pero descuéntemelo. ¿Por qué? Porque ahí eso le genera un mayor valor o mantiene el valor de la propiedad. No es un uso natural. Así que a la pregunta es, uno tendría que distinguir. En el caso que no puse, que entendí yo que era el techo, bueno, eso es Sí, el propietario. el ejemplo de la techumbre y la cafetería, la pregunta de Elsie. Claro, la cafetería yo diría depende, pues, porque si se tapó, bueno, culpa del usuario, pero si tiene una fuga ya, no sé, en una cañería a 1 metro de la casa, en las fundaciones, eso probablemente es del propietario. Vamos a terminar, magistrado. Le pedimos la disculpa a todas las personas que escribieron. Recibimos más de 65 preguntas. Tratamos de responder la mayoría de ellas. Una respuesta o una pregunta, mejor dicho, que tiene que ver con lo que usted hablaba del fin del periodo de excepción y estas leyes que congelaron ciertas etapas judiciales. ¿Qué pasa en el sistema de justicia, especialmente civil, desde el 25 de septiembre en adelante, cuando se acabe, según lo que ha dicho la autoridad política, la excepción, el periodo de excepción constitucional? Lo que va a suceder desde el 25 de septiembre en adelante es que
va a haber un plazo de 10 días después de eso, pero da lo mismo, es un tecnicismo que no tiene sentido. Pero lo que va a suceder es que se van a comenzar a mover nuevamente todos los juicios que estaban paralizados. Es decir, la justicia civil debe retomar su funcionamiento en términos de audiencia, en términos de prueba. Y esto en el caso del arrendamiento va a ser importante porque probablemente están todos los juicios que no han podido desarrollarse, cuando estén en la lógica de que existe un término probatorio, van a tener que volver a desarrollarse. ¿Cómo se van a desarrollar? Lo que yo perspectivo es que se van a desarrollar igual que como se están desarrollando hoy día, digamos, por la vía telemática, por la vía de videoconferencia, porque el Poder Judicial ha establecido lo que se ha denominado internamente la fase 2, digamos, que es decir, volver a trabajar siempre siendo la regla general la videoconferencia o el teletrabajo que se le denomina. Así que desde el 25 de septiembre, cuando se termina el estado de excepción, todos los juicios, después de 10 días de eso, empiezan a moverse nuevamente. En Santiago, particularmente, que es la jurisdicción que yo más conozco, lo que va a suceder es que se van a empezar a mover los juicios, las audiencias se van a empezar a seguir desarrollando, como estamos hasta ahora, por videoconferencia, o eventualmente en unas salas especiales que se están habilitando en el primer piso de nuestro edificio, que contemplan separación, aseo, una serie de circunstancias que deberían estar listas en 2 semanas más. Muy bien. 15 horas con 52 minutos. Agradecemos a nuestro juez en línea del día de hoy, Ricardo Núñez, magistrado del 11º Juzgado Civil de Santiago. Magistrado, un abrazo, muchas gracias por haber estado en línea junto a todos nuestros telespectadores. Julio, muchas gracias y siempre a disposición. Yo creo que teníamos 2 temas. Yo voy a ser como el que quiere ser invitado de nuevo, pero a ver, ¿cuál? Igual de importante que el arrendamiento es lo que va a suceder o está sucediendo con los juicios ejecutivos de cobranza y todo el tema de insolvencia o liquidación o quiebra de personas naturales. Así que me autoconvoco para cuando ustedes quieran. ¿Ah? No, pero me parece que es importante. Es un tema muy interesante, sí. Sí, no yo, pero puede ser puede ser, pero me parece que ahí hay otro ámbito para descubrir. Oye, muchas gracias a la Dirección de Comunicaciones en tu persona, Julio, le agradezco muchísimo y nada, para lo que pueda servir algún día. Muchas gracias, le mando un abrazo y también le mando un saludo y un abrazo fuerte a todas las personas que vieron este programa de Jueces en Línea y que también se atrevieron a preguntar, y ojalá las respuestas del magistrado Núñez hayan satisfecho también a los que no alcanzamos a leer porque tienen que ver con estas preguntas, y como dice usted, magistrado, también las próximas sesiones de Jueces en Línea vamos a abordar estos aspectos de la justicia civil que usted mencionó. Un abrazo a todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.